que tienen presidencia y vicepresidencia de la República. Y a mí me dijeron las personas de mi escolta que sí, que había salida de... En yute, sacos de yute. De billetes en sacos de yute. Y lo más grave es que un tiempo antes, unas horas antes, nos habían dicho: por favor, no se asomen a las ventanas, porque hay francotiradores. Entonces, también pero deben haber sido roldosistas, pues. Mire usted, como que nos querían tener a nosotros sin ver lo que pasaba afuera, y efectivamente yo no vi, pero personas de mi escolta sí. Bueno, si la memoria no me es infiel, se cambió un cheque de 11.000 millones de sucres. Alguien lo dijo, yo no... ¿Alguien que después llegó a ser de la Corporación Andina de Fomento? Mire, probablemente, yo no recuerdo esa parte porque no... Creo que no consta aquí en el libro, pero lo que sí recuerdo es que la escolta me dijo que vieron los billetes dentro de los sacos de yute. Pero mire, yo creo que hay que ir un poco más allá. ¿Por qué se impide que una mujer que había ganado limpiamente las elecciones llegue a la presidencia de la República? Yo creo que allí tiene que haber una comisión de la verdad, porque yo no tenía compromiso con nadie de la camioneta, porque yo no tenía compromiso con la gente de los partidos políticos, con lo que ahora se llama la famosa partidocracia, y yo no me pertenecía a esa partidocracia. Bueno, dicen ¿Por qué se recorta el periodo de ese acápite lo hicieron para impedir que Alberto Dajic llegue a la presidencia? Puede ser, pero la perjudicada se la aplicaron a usted. Y mire que hubo había una serie de declaraciones. A mí me gustaría, por ejemplo, que se escuche el criterio del doctor Ernesto López, que en ese momento era presidente del Tribunal Constitucional, como se llamaba. Él era totalmente... siendo un constitucionalista de peso, yo creo que uno de los más valiosos que existe en el país, él es muy claro en decir que no había tal vacío constitucional, porque cuando se cae un artículo de la Constitución, y yo creo que ese es el meollo del asunto, por una compilación mal hecha, es como que aquí alguien se reimprime el libro, dice: yo voy a reimprimir el libro, pero le voy a cortar unos pedacitos, ¿no? Porque yo no creo que se haya caído así, porque sí, los pedacitos. Y sin embargo, el espíritu del legislador es precisamente porque nunca se modificó el tema de la sucesión definitiva. Así es que por una palabra, decían, por la palabra definitiva, es que había un vacío, y realmente nunca hubo un vacío. ¿Por qué aceptó usted el encargo del poder durante 3 días? ¿O algo un poco más? Bueno, hubo varias conversaciones. El general Moncayo fue uno de los actores fundamentales. Ellos me habían pedido, primero se había dicho que mientras no haya una reforma de la Constitución, ese encargo debía perdurar hasta el año 2000. En varias oportunidades el general Moncayo y los otros miembros del Comando Conjunto me dijeron que ellos estaban absolutamente conformes que yo me quede por el resto del periodo hasta el año 2000. Luego después yo no renuncio a la vicepresidencia de la República, y créame que yo tenía un texto de renuncia también no solo a la presidencia, sino a la vicepresidencia de la República, pero es el propio general Moncayo el que va a mi oficina y me pide: señora vicepresidenta, señora presidenta, realmente hubo un ruego de parte del general Moncayo: quédese un tiempo más, porque este momento... ¿Y por qué era la petición? Él decía que había una conflictividad externa. Recuerde usted que en el 95 habíamos tenido la famosa guerra del Cenepa. El general Moncayo fue un héroe del Cenepa, eso nadie creo que lo ha discutido. Pero él, conocedor de la temática con el Perú, me dice: usted quédese, porque donde renuncie a la vicepresidencia, aquí se va a armar el caos. Y me dice: sacrifíquese una vez más por el país. Y yo accedo por petición expresa del general Moncayo. Así es que mire usted cómo se dieron las cosas en ese momento, y realmente la que aparece como sacrificada soy yo, y por eso me sorprende que, conociendo como el general Moncayo conocía, porque realmente esto que a veces uno dice un poco en broma, las lagunas mentales que tiene el general Moncayo, no creo que sean tales lagunas mentales, porque él conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo, conocía por qué me pedía a mí que yo me quede, que me sacrifique por el país, y que ahora venga con una cuestión así, realmente a mí me ha dolido muchísimo. Última pregunta, hablando de leyendas urbanas, se dice que funcionarios de Abdalá Bucaram llegaron ese día al Congreso antes de que le hagan el examen mental y psiquiátrico, y que algunos recibieron muy bien por la receta. Así decían, mire, y eso decía la prensa, y decían los mismos costales que estaban saliendo. Y que algunos que los cogieron, dice que igual. Vea usted, decían que los costales que estaban saliendo del Congreso, digamos de la Presidencia de la República, iban a llegar al Congreso. Esto lo recojo y aquí también en el libro como un decir. Y sobre todo porque se veía cómo llegaba la misma gente que había estado en el Palacio de Gobierno, llegaba al Congreso Nacional. Así es que yo no sé si allí habría entregas o no habría entregas, pero la verdad es que esa era una de los decires en esos momentos, y como yo tenía la certidumbre, porque mi escolta me decía que estaban saliendo los sacos de billete, entonces uno tenía que dar crédito a lo que se estaba diciendo. Increíble. Increíble. Gracias. Cosas que han pasado en la política ecuatoriana. Rosalía Arteaga, expresidenta de la República, dando a conocer su punto de vista en torno a la carta del general Paco Moncayo
y los hechos que en su momento conmocionaron al país y que pintaron de cuerpo entero la real talla y calaña de algunos políticos ecuatorianos y que hoy algunos de ellos incluso todavía continúan dándonos clases de moral. 6:50, tras la pausa, más información.